Vamos a dar comienzo a la conferencia de clausura de este seminario CINATIC. Quisiera empezar felicitando al director de este proyecto y de este seminario, a Frank Gómez, por todo lo que hemos visto hasta ahora y también por la pertinencia de terminar un encuentro como este, dedicándolo a la industria de los videojuegos. Y más aún, personalmente, si me permiten, yo misma me concedo la gracia, personalmente me parece un más que maravilloso cierre que si tenemos que hablar de los videojuegos desde la perspectiva que nos da pertenecer a un proyecto de investigación enfocado al hipersector andaluz, esta conferencia esté al cargo de Luis Navarrete Cardero, una voz más que autorizada, no solo en Andalucía, sino también a nivel nacional, en este ámbito, y ya porque no nos queremos ir más lejos. Como saben, Navarrete, además de miembro de este proyecto de CINATIC, es decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla desde julio del año pasado. Julio. Desde el 4 de julio, el Día de la Independencia. Ha sido fundador y promotor del proyecto académico Aula de Videojuegos, que sigue en activo desde un proyecto que llevó a cabo desde dicha facultad, pero también con una perspectiva integradora, porque contaba también con profesorado de Bellas Artes y de la Escuela Técnica de Informática. Y quería resaltar esto porque esta iniciativa, que es muy interesante porque concita pues, la formación, la investigación, la documentación y la gestión, pero también el desarrollo de ideas propias para videojuegos y el desarrollo de ideas compartidas con industrias del sector, que es lo que nos trae aquí. El profesor Navarrete ha dedicado su trayectoria de investigación y académica al mundo de los videojuegos, pero también al cine español, con Carlas también en el videoclip. Cuenta con numerosas publicaciones dedicadas a ambas áreas. Me gustaría destacar su última aportación al Handbook of Research on Transmedia Storytelling, Audience Engagement and Business Strategy, que fue editado por Hernández Santaolalla y Mónica Barrientos, con un capítulo titulado The Poetics of Video Games, The Logic and the Sense and Meaning in the Videoludic Discourse. Esto fue en el 2020. Me ha parecido muy interesante artículos como una aproximación a los paradigmas de la teoría del videojuego o el pensamiento adoptivo como fundamento ontológico de los videojuegos, que son artículos escritos conjuntamente con Patricio Pérez Rufí, con Fran Pérez Gómez. Artículos para mí realmente muy interesantes sobre ludología, la relación con la literatura, la reflexión sobre mundos de ficción, géneros como la utopía, la imagen romántica de España en los videojuegos, un tema al que también dedicó un libro, ¿no?, titulado Spain Lúdica. Su conocimiento sobre guión y videojuegos queda patente en su docencia. El máster propio de videojuegos tuvo 3 ediciones. Sí, máster propio, 3 ediciones y en el oficial sigue impartiendo esa asignatura. Efectivamente, en el máster universitario en guión, narrativa y creatividad de la Universidad de Sevilla. Entonces, su relación con la industria pues también queda aquí patente con un contacto con prácticas para empresas a través de sus publicaciones. Entonces, como saben, es complicado resumir una larga y fructífera carrera académica sin incurrir en un listado que resulta abrumador para la que lo escribe y también para el autor de dichas obras, y quizá demasiado largo para el público asistente. El profesor Navarrete, como sabéis, y como he dicho al principio, creo yo, es la persona más indicada para cerrar este seminario, y es algo que ha demostrado también en la propia propuesta con un título provocador y creo que necesario, ¿no? El hipersector de los videojuegos, cara y cruz de un mundo perfecto. El título nos sugiere claramente que es necesario abordar una serie de temas relacionados con la industria de los videojuegos que en principio pueden resultar contrarios a lo que los medios de forma general parecen indicarnos. Todos los días estamos leyendo noticias sobre cómo crece el trabajo en la industria de los videojuegos, cómo es un sector prometedor, cómo se abren nuevos grados y titulaciones propias sobre videojuegos. Y pienso que frente a tanto triunfalismo, yo diría, ¿no?, por destacar un sector en crecimiento, que yo creo que lo que se busca es desviar nuestra atención de otros problemas,
Pienso que la conferencia propuesta por Luis Navarrete es algo que va a ser de enorme interés para todos nosotros. Por tanto, me queda agradecerles su paciencia por esta presentación y dar paso a nuestro colega. Cuando quiera. Muchísimas gracias, Nieve, por tu presentación, generosa presentación. Y bueno, quiero agradecer también a la Universidad de Granada la oportunidad que me da de estar aquí con todos vosotros, a la Facultad de Comunicación y Documentación, a su decano, Benjamín Vargas, y por supuesto a CINATIC y al profesor Fran Gómez, y a todos los amigos que componen este seminario, de los alumnos que han tenido la deferencia de venir a escucharme y a gastar su tiempo en este evento. Quiero que mis primeras palabras sean para nuestro querido amigo Jordi Alberich. Imagino que en estos 2 días lo habréis recordado en numerosas ocasiones. Hoy estamos en el aula o la sala que lleva su nombre, lo que hace doble el honor de estar hoy aquí con todos vosotros. Permitidme que empiece esta conferencia con una anomalía, que comience hablando de mí, porque necesito justificar el enfoque de la investigación aún inconclusa que hoy os voy a presentar. Entiendo que estamos aquí para compartir nuestra experiencia en CINATIC y no me parece descabellado dedicar unos minutos a esta tarea a modo de antecedentes y variables que la han afectado y que siguen haciéndolo en su desarrollo. Mi especialidad, si es que yo puedo ser especialista en algo, son los videojuegos. Nunca me interesé por la parte por la parte cuantitativa del sector. Siento cierta aversión a los números desde muy joven y nunca me he sentido cómodo hablando de cifras económicas. Debo venir, como señalaba Américo Castro, de una vieja estirpe de hidalgos castellanos, de esos que estúpidamente rechazan el dinero. De esto no me jacto, me gustaría ser de otra manera, pero soy como soy y no puedo hacer nada. Mi investigación práctica se ha centrado en el desarrollo de videojuegos. He tenido la suerte de desarrollar, Nieves lo ha dicho, en el aula de videojuegos, 4 videojuegos, 4 y medio, porque uno, Rila, sobre un concepto árabe, se quedó a medias, tanto para PC como para Google Play como para Apple Store. Siempre me atrajo el diseño, en cualquiera de sus facetas, videojuegos, web, interface para aplicaciones, software. De hecho, ahora comenzaré en breve una colaboración con la empresa Tedial, con su fundador, Emilio López Zapata, para desarrollar un prototipo de un software que yo mismo diseñé sobre narrativas interactivas, viendo las deficiencias que, en mi humilde opinión, tienen los de Artiz y Draft o Fels Games, que son los que se utilizan en la academia y en la industria. Mi trabajo, por lo tanto, del lado cualitativo y creativo del diseño en cualquiera de sus campos y también en el videojuego, siempre despertó en mí el gusanillo por crear cosas, como el bricoler de Levi-Strauss, y siempre con las herramientas realmente que se han democratizado en los últimos tiempos, en los últimos 20 años. Siempre he pensado que el pensamiento creativo reside en la actualidad en el software y, como en el pasado lo hizo en las artes, en la pintura, en la literatura, no discuto que sigan residiendo ahí, pero creo que hoy se vinculan a través del software. En el ámbito de la investigación, como ha dicho Nieves, yo me he centrado en los procesos culturales e históricos que han llevado a la configuración de este país, eso que llamamos España, esa identidad tan frágil hoy día, a 2023. Me dediqué a la narrativa cinematográfica y me dediqué a la narrativa videolúdica o del videojuego. Mi pulsión por la narrativa tiene que ver con mi creencia de que justamente en la narrativa reside nuestro ser más humano. Nuestro modo de pensamiento, nuestra cognición es literaria, es narrativa, se forma mediante inferencias, parábolas, proyecciones, historias, y siempre me atrajo realmente el videojuego narrativo, a pesar de que soy consciente de que para mucha gente de la industria y de la academia y de los fans, el videojuego narrativo está acabando con el videojuego tal y como se forjó desde el año 52. Pero creo que a mí particularmente eso me da igual. Yo abogo por crear un nuevo taxón que incluya todas esas experiencias narrativas que hoy están en los márgenes, en los límites y que realmente están siendo criticadas. Estos antecedentes han marcado mi investigación que voy a presentar hoy. Por eso comparto estos datos con vosotros. De hecho, en una intervención que se titula El hipersector de los videojuegos, todo el mundo espera que el ponente dé una retahíla de cifras y números que expliquen el éxito
de este sector. Aunque va contra mi naturaleza, es lo que he traído, cifras y números. Nada tengo en contra de estas herramientas, pero creo que estos números son de dominio público y accesibles para cualquiera que se dedique a buscarlos en Internet. Pero como la cabra siempre tira al monte, realmente he tratado, además de comentar estos datos con vosotros, propongo una hipótesis de lectura de mi intervención. Es la siguiente. Por intereses del mercado y por intereses de los diferentes gobiernos, se ha convertido el sector de los videojuegos en un hipersector. Descripción que, en mi opinión, goza de cierta inflación. Ni lo considero una panacea, ni lo creo la solución a todos los problemas que desde el marketing se nos ha hecho creer y que la investigación académica, el 90% de la investigación académica, ha potenciado hasta límites estratosféricos. Vivimos en lo que denomino el giro videolúdico. Luego explicaré este concepto. Con esta idea en mente, con esta idea como concepto guía, os presento una web que he preparado con los resultados y que pongo a disposición de Finatic, si le pareciera oportuno al IP del proyecto. Es esta de aquí. No sé cómo se ve ahí, porque no se ve con la resolución apropiada, pero bueno, como es responsive, no pasa nada. Aquí veis, en el menú de la izquierda, veis las dos fases en las que yo he dividido mi conferencia. En una voy a dar datos comentados sobre este hipersector de los videojuegos, que van a ir de lo más genérico a lo más específico, desde encuestas a nivel global y respuestas y resultados a nivel global, hasta centrarnos en España y Andalucía. Después, en una segunda fase, solo esbozo, algunos problemas que para mí tiene la industria. Lo he llamado dilemas de la industria, Wikileaks y videojuegos y el giro videolúdico. Había preparado otros ítems, pero ya me parecía excesivo y decidí eliminarlos. Están en mi cabeza y espero que puedan servirme para un próximo capítulo que voy a desarrollar. Voy a poner esto en grande. No sé si se ve, se ve. Me alegro de que se vea. Estaba preocupado porque ayer me envió una foto el IP del proyecto y dije, está muy lejos la pantalla del público, pero bueno, sois jóvenes, tenéis buena vista. Bien, fijaos, en el recuadro primero voy a hablar primero de media y entretenimiento en general. Medios de comunicación y entretenimiento entre los que se cuenta el videojuego. Este es un estudio que está elaborado de distintas fuentes, extraídas de Internet, NISU, ESA, AEBI, de Juego, Intel, etc. Son datos de dominio público, no tiene ningún mérito el exponerlos aquí, más que el de haberlos compilado, rescatado y darles algún que otro sentido. Ese sentido es el que yo he plasmado aquí. Fundamentalmente, fijaos, la primera característica de medios de comunicación y entretenimiento que destaco es que los mundos físicos y digital se están mezclando, impulsados por las innovaciones en realidad virtual, blockchain, criptomonedas, Web3 y NFT. Esto es importante. Para quien no sepa, el único concepto quizás sea un poco más confuso ahí, creo, para mí, es el de Web3, pero lo explico y lo podéis expandir el significado de este concepto a todos esos que están en negrita. La primera web que conocimos, cuando surge, era una web de lectura. El usuario solamente leía en la web. La web 2 era una web de lectura y escritura. Distintas tecnologías permitían, a través de servidores y lenguajes, como PHP y otros tantos, la interacción del sitio con el usuario. En la web 3 caminamos a la lectura, a la escritura y a la propiedad. Es decir, esa propiedad es la que va realmente a terminar unificando el mundo digital con el mundo real. La propiedad de objetos a través de blockchain y NFT, que después hablaremos de ello, que podrán ser nuestros realmente y que tendrán un valor tanto en ese mundo digital como en el mundo físico. ¿De acuerdo? El otro dato importante que resalto en este primer ítem es que en los últimos 15 años el negocio de los juegos ha crecido en 155.000 millones de dólares. Solo hay una métrica que supera este dato, que es ahí, el tiempo invertido por los jugadores. Es la única métrica que realmente ha subido más. El segundo punto que destaco en esta sección es que las generaciones más jóvenes
porque si veis el estudio engloba 3 generaciones que están arriba en verde, la Z, la millennials y la generación X. Pues bien, las más jóvenes recurren cada vez más a plataformas de juegos para interactuar con distintos medios de comunicación, y la generación Z, entre 20 y 25 años, entre 10 y 25 años, dedica una media de 12,2 horas a la semana. Cuando se trata de juegos, punto 3, la generación Z dedica más de la mitad de su tiempo a interactuar con la propiedad intelectual de los juegos en otras formas distintas al propio juego. Ahora veremos cuáles. Eso hace que el 53% del tiempo, ese porcentaje es del tiempo dedicado, se dedique a otras cuestiones que, relacionadas con el juego, no son el juego. Y esto se relaciona también con el siguiente punto. El 68% de los miembros de la generación Z se consideran o son creadores de contenidos digitales. Eso me parece esencial respecto a otras generaciones anteriores. Por ejemplo, ahí veis que frente a la generación X, la mayor, entre la que nos incluimos nosotros, estamos en el 46%, ¿de acuerdo? Otra cuestión importante es que justamente los jóvenes dedican su tiempo realmente y su experiencia a algo que se aproxima a esa idea que todo el mundo habla ahora, que es el metaverso, donde no solamente se juega, sino que realmente se coopera, se comparte, se socializa, se ve, y esa es la idea y esos son los verbos que realmente se están subrayando actualmente en el ámbito de los videojuegos, que están aproximando ya no tanto a estas generaciones como a la siguiente, que es la alfa, los niños realmente de ahora, la generación alfa, que realmente ellos sí que son gente que crea, socializa y ve a través de juegos, como ahora veremos. Veis arriba en el punto 6 que normalmente es el móvil la plataforma que más se utiliza realmente para consumir contenido de diferentes medios de comunicación, seguido de PC, televisión y otros. En el punto 7 he dividido esa estadística por videojuegos, redes sociales y vídeo compartido, televisión y servicios de suscripción, Netflix, HBO, todo esto, radio, podcast, apps de música, y la última estadística, o la última gráfica, perdón, noticias web, blogs y magazines. Bueno, como veis, realmente los videojuegos están siendo superados, teniendo en cuenta esas 3 generaciones sobre las que se basa este estudio, por la televisión y los servicios de suscripción. Eso es importante saberlo. Todavía a día de hoy, si comparamos o incluimos un estudio donde se incluyen todas las generaciones, la televisión todavía gana. Veis abajo, en el punto 8, donde realmente en azul oscuro el porcentaje de tiempo dedicado al móvil frente al consumo en otros dispositivos que no sean el móvil. Veis que los videojuegos, el 55% se consume en móvil, etcétera, ¿de acuerdo? Esto hace que a esta era se la haya llamado la era del móvil o el mobile first. De alguna manera, los titulares de derechos de propiedad intelectual se centrarán más en la participación móvil e irán a la creación de publicidad y marketing en formato vertical, anuncios, colocación de productos, y realmente, bueno, si tenemos en cuenta a las 3 generaciones que se concitan en este estudio, el 62% de la televisión se ve a través de servicios de suscripción como Netflix, Amazon Prime, HBO, Max y tantos otros que conocéis. La siguiente gráfica muestra solo, exclusivamente, las horas dedicadas por la generación Z a esos diferentes medios, que ahí están solo enumerados, pero que refresco aquí. Primera, videojuegos; segunda, redes sociales; tercera, servicio de suscripción; cuarta, radio y podcast; quinta, noticias web. Como veis, sigue siendo el servicio de suscripción el más utilizado, pero en porcentaje, pero no en número de horas. Digamos que por horas los videojuegos ya superan a otras plataformas de consumo, ¿de acuerdo? Esto tiene que ver realmente, yo resaltaba en el punto 4, que el 68% de la generación se identifica como creador digital y que se está uniendo realmente el mundo físico y el mundo digital, y eso lo vemos muy bien en plataformas como Fortnite o Roblox, con distintas acciones que están unificando ambos mundos. Ahí he resaltado, por ejemplo, el evento de Ariana Grande, que fue un evento musical en directo dentro del universo de Fortnite, y que, bueno, que hizo que tuviéramos una versión virtual
de esta compositora y de esta cantante. Los jugadores de Fortnite también pudieron acceder a un tráiler de una película, una entrega de Star Wars, que inmediatamente formó parte del canon, de lo que se llama el canon. Yo no sabía que el canon se podía actualizar, eso lo he aprendido recientemente. Aquí hay una experta en transmedia. Yo el canon lo había considerado como el origen y no pensaba que se podía reactualizar, pero se reactualiza. Me parece perfecto. Y después ahí veis Roblox, por ejemplo, que es una plataforma con 59 millones de participantes, todos gente muy joven de la generación alfa, y está haciendo que plataformas como Netflix, por ejemplo, y tantas otras, lleven experiencias relacionadas con sus series emblemáticas como Stranger Things y otras que se están llevando aquí. He de decir que de momento Roblox es una experiencia que las empresas están tomando con cuidado porque es una generación muy joven la que la utiliza y tienen realmente miedo de invertir para que luego realmente no funcione. Me atrevería a entresacar en la columna de en medio las conclusiones de esta primera diapositiva, y es que las personas están disfrutando de los medios de comunicación en una sola plataforma, esa es la orientación, y después el entretenimiento pasivo y activo están discutiendo entre ellos, cada vez más la gente crea y juega en lugar de ver o escuchar, como veis ahí en la columna de la izquierda, 4,3 horas frente a 4,5, pero esto va de modo ascendente hasta que creo que el entretenimiento activo superará al entretenimiento pasivo, y en la columna de la derecha el mundo digital y el físico, como veis ahí, están también librando una batalla donde el mundo digital está ganando y la gente pasa más tiempo viendo Netflix en redes sociales que yendo a museos, conciertos en físico o leyendo. Estos son datos que todos sabéis, que todos intuimos, pero que está bien reafirmarlos de alguna manera. En el ámbito de la generación alfa y la generación Z, aquí está este documento que he preparado. Esto me interesa porque, fijaos, en el primero, el cuadrito verde de arriba, este es un estudio que es el Global Gamer Research de Newzoo, que es el estudio de consumo más completo del mundo y que incluye 36 países que he puesto ahí para que sepáis cuáles son, y es un estudio dedicado a la generación Z, los que nacen alfa, después de 2010, y a la generación Z entre el 95 y el 2009. Los juegos ya no son un pasatiempo para estas generaciones. Estas dos generaciones, representan más de un tercio de la población mundial y, por lo tanto, esta gente cuando juega lo hace para satisfacer necesidades que tienen que ver con procesos de socialización, expresión y, por lo tanto, relajación, y, por lo tanto, no solo jugar, ¿de acuerdo? No solo dedican el tiempo al ocio, sino que lo importante es que estas dos generaciones empiezan a comprar compulsivamente en estas plataformas, lo que realmente es muy interesante porque van a ser el futuro, la base subyacente del metaverso, que está orientado evidentemente al mercado. Por lo tanto, digamos que no sé si la tendencia es formar a la gente o convertirlos en compradores para que luego el metaverso se desarrolle, o son cosas que espontáneamente y simultáneamente se van construyendo, ¿no? Y se van correlacionando entre sí. Ahí he entresacado en verde que 9 de cada 10 miembros de estas generaciones se declaran entusiastas de los juegos, eso es un 90%, frente a las generaciones que no son estas, donde el porcentaje es del 79%. El 70% de la generación Z, por ejemplo, quiere socializar en mundos ficticios y lúdicos, y el 50%, 1 de cada 2, realmente ya gasta dinero en videojuegos versus o contra el 42% de la población total. El segundo punto, veis ahí cómo la estadística del móvil va ganando realmente. Ahí veis el compromiso con el móvil, es el verde oscuro, es el porcentaje que respecto a la población total o a la generación Z va subiendo en porcentaje, en puntos, va escalando, y es lo que, si lo unimos con el resultado de la diapositiva anterior, hace pensar que realmente todo convergerá en una única plataforma. En el siguiente punto he entresacado el consumo por generaciones, alfa, Z y población total. Veis que también el móvil es la plataforma más utilizada, y el único dato importante aquí es que la generación alfa implosiona la estadística o el porcentaje de la consola
que se expande hasta el 46%, ¿de acuerdo? Eso me parece importante, porque significa que el desarrollo para consolas tendrá todavía camino en los próximos años, aunque no es el futuro. El cuarto punto sería que ahí tenéis la gente que, además de utilizar los medios o el juego, ven contenido sobre videojuegos en distintos repositorios, como pueden ser YouTube, Twitch u otros cualquiera. Veis que el 70% realmente de la generación alfa utiliza esos repositorios para ver videojuegos, frente al 68% de la generación Z o el 52% de otras generaciones. Eso es importante. Y aquí tenéis también el tiempo que utiliza en el punto 5 para la habilidad para socializar, la habilidad para competir, y la habilidad para cooperar de las distintas generaciones, entre saco la más alta en porcentaje, que es la generación alfa, que realmente se está llevando esos porcentajes, los está elevando a límites estratosféricos, y es lo que hace pensar al mercado en lo interesante que puede resultar el metaverso para ello. Ahí tenéis un porcentaje de las generaciones que más dinero gastan. El 52% de la generación alfa gasta dinero, eso significa que los padres son exprimidos para ello. El 51% de la generación Z y el 42% de la población total. El dinero invertido se divide, como veis ahí, por generaciones en esos elementos, o bien desbloquear contenido jugable exclusivo, o bien personalizar personajes. Todo aquel que tenga hijos, como yo, en edad de jugar a League of Legends, habrá desembolsado un pastizal en skins y otras cosas parecidas. Jugar con amigos, progresar más rápido en el juego, o ofertas especiales a muy bien precio. Ahí estoy yo, ahí me incluyo yo. Yo cada vez que veo una buena oferta la compro, aunque no tenga tiempo para jugarla. Así somos. Me pasaba con los libros. Compraba libros que no tenía tiempo para leer y ahora compro juegos que no tengo tiempo para jugar. Aquí he dedicado también una sola paginita a la diversidad y la inclusión, no porque el mercado sea muy bueno y piense en la gente en términos de diversidad y de inclusión. Para el mercado la diversidad y la inclusión, primero, es un nicho sobre el que trabajar y sacar dinero. Después, si vienen correlacionadas realmente beneficios o parabienes, como que realmente más gente pueda acceder a los juegos y más gente se sienta representada, perfecto. Pero fundamentalmente la democratización del mercado tiene que ver con la inclusividad del cliente, de la búsqueda del cliente en cualquier lugar. Por lo tanto, aquí el primer elemento que resalto es eso. Bueno, como veis, ahí he sacado datos de Intel, Interpret, Quantic Foundry, Games for Change y otras páginas web. Las pongo ahí para que sepáis que estos son datos que están disponibles para todos. El mercado dicta, por lo tanto, y crea nuevos nichos para encontrar oportunidades de negocio. Según Intel, la marca de procesadores, la mitad de los jugadores afirman que no juegan a juegos que consideran que no están hechos para ellos, lo que representa una gran oportunidad para que editores y desarrolladores satisfagan estas necesidades. Los videojuegos con personajes realmente más diversos atraen a más jugadores y, por lo tanto, aumenta la popularidad del género y la franquicia. Ahí me permito poner, porque yo soy muy pesado, que la primera gran inclusión del videojuego no ha sido realmente el tener en cuenta la diversidad de género o la diversidad de sexualidades distintas, sino que la primera inclusión ha sido la narrativización de los contenidos. Esa es la primera gran inclusión. Si tú querías que señores y señoras de más de 40 años jugaran a videojuegos, no podías dejarlo todo a la habilidad y la destreza de unas manos y de una vista que va perdiendo potencial. Tenías que cifrar el secreto del asunto realmente en la historia que contara el dispositivo. Y por lo tanto la primera inclusión, la gran primera inclusión que ha generado una crisis terrible en los Game Studies es exactamente que el medio se ha narrativizado. Por poneros un ejemplo, el gurú uno de los grandes gurús del videojuego, que es Ian Bogos, dice que para qué contar historias en el videojuego cuando el cine o la televisión lo hacen mejor.
Yo creo que hay muchas razones para ello, pero no es el lugar esta conferencia. Pero ya os digo, quedaros con esa idea que para mí es que la narrativa es la primera inclusión de los videojuegos. Ahí veis por edades y arriba por género el consumo que se produce de videojuegos. Es curioso cómo las empresas que produzcan solo para jugadores hombres de color blanco están perdiendo dinero, porque como veis ahí, este es un estudio, he querido mantener en inglés el white, black, hispanic, porque es un estudio hecho solo para Estados Unidos. Cuando se habla de latinos, no se refiere a latinos en Latinoamérica, sino latinos en Estados Unidos, o asiáticos, no en China o Japón, u otros países de esta área, sino asiáticos en... Pero como veis, es curioso cómo se va incrementando, por ejemplo, en la gente negra hay un 46% de gente entre 21 y 35 años, que es un porcentaje mucho más amplio que en otras personas. Esto hay que tenerlo en cuenta. No me preguntéis por qué. No sé por qué desde una ideología de un blanco caucásico o de personas que vivan en el primer mundo como nosotros, se pueden hacer interpretaciones de ese dato malévolas, que no me atrevo a hacer. Las indico. Quizás estas poblaciones que están más marginadas dedican más tiempo al ocio, al juego, porque no están realmente trabajando. Eso es lo que a mí se me ocurrió. Porque dije, bueno, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Que son más jugones? Pensé, pero no lo sé, porque el estudio no lo afirma, solamente lanza el dato, ¿de acuerdo? Y veis ahí por géneros, como también las mujeres, los asiáticos perfectamente alineados, 50-50, y veis ahí el punto cuarto, esos son dos estadísticas que tienen que ver con el porcentaje de jugadores que no juegan juegos que consideran ajenos a ellos o juegos que no incluyan personajes diversos. Aquí es muy sensible, especialmente la comunidad LGTB, TQIA, es especialmente sensible. Muchos diseñadores y diseñadoras del mundo de los videojuegos pertenecen a esta comunidad, por lo que somos una de las comunidades en este sentido más progresistas que existen. Agarraos, porque este dato es sorprendente, si no estáis ahí, si estáis sueltos de mano. Las industrias o los estudios que quieran desarrollar juegos AAA en el futuro tendrán que repensarlo, porque la mayoría de la gente no tiene grandes equipos, sino pequeños equipos que ya no son ni siquiera PC, son laptop, son portátiles. Por lo tanto, si queremos realmente llegar a todo el mercado, en el futuro estas empresas tendrán que desarrollar productos que se puedan jugar en estos ordenadores. Porque la gente no está dispuesta a gastar 2.000 euros en un ordenador que les permita jugar. Mucha gente, ¿eh? Por lo tanto, si queremos inclusividad, tendrán que desarrollar productos para ordenadores portátiles. Aquí me centro, no quiero aburriros, aquí me centro en ámbitos solo de PC y consolas, porque es el mundo que actualmente más dinero factura en la industria. Fijaos, ahí entresaco unos datos en grande, 1.100 millones de jugadores, más de 100.000 millones de horas jugadas, 611 millones de jugadores, más de 15 títulos por jugador, 15 títulos jugados por cada jugador de consolas y 92.300 millones de ingresos entre estas dos plataformas, ¿de acuerdo? Más de 200 euros gastados por cada jugador. Ahí tenéis el reparto en la siguiente gráfica, ese donuts, que dice que 51.800 millones, la cifra está en billones, sabéis que para los ingleses y los americanos realmente el billón son 1.000 millones, por lo tanto de esos 92.000 millones la tarta se reparte 52.000, me atrevería a decir, para consolas, 38.000 para PC y 2.300 para juegos de navegador, que es una industria que cada día crece más, por lo mismo que decía antes. Todo el mundo no puede tener un gran procesador, por eso Intel se mete en estos estudios. No penséis que Intel, qué bueno es Intel que hace estudios para conocer y ayudar a la población. No, lo hace para ver qué gama va a servir en los próximos 5 años, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahí tenéis los estudios de navegador, los juegos de navegador. Por lo tanto, aquí entresaco
algunas ideas que se me han ocurrido, que desarrollar únicamente para PC y consola todavía seguirá siendo viable, porque es una gran parte de la tarta, que cada vez más editores de AAA y AA están orientados realmente sus principales franquicias a un modelo basado en servicios. Cada vez veremos menos el juego como The Last of Us segunda parte, que es un juego premium, sino que veremos cómo se le van añadiendo distintos contenidos y realmente cada vez menos estudios harán este tipo de juegos. Ahora asistimos a un gran momento de remakes, porque los grandes estudios no quieren hacer nuevas IPs, sino que no se arriesgan y hacen realmente remakes de aquellas que tuvieron éxito hace 10, 15 o 20 años. Y realmente los juegos nuevos realmente tendrán que unirse al servicio de suscripción. Estas empresas están pensando realmente en eso. Puedo decir que la cadena de suministro de semiconductores se va a recuperar, lo que va a impulsar nuevamente la venta de consolas, y que realmente todas las empresas de juego de PC adoptarán estrategias de monetización, como ya conocéis muchos de vosotros, quienes jugáis a League of Legends, al FIFA, todos estos juegos, realmente termina gastando un pastizal en ellos. Ahí me interesa, en el punto 3, esto me interesa, porque esto es lo que estudian los mercados. Los mercados de PC y consola europeo, americano y norteamericano, si se incluye Canadá y México, y asiáticos, incluimos fundamentalmente China, aunque son enormes, gigantescos, están decreciendo. No sé si veis en pequeñito que pone YOY, eso significa un año comparado con el año anterior. Significa que el porcentaje va decreciendo. Mientras que en países emergentes, ahí tenéis todo el área del Oriente Medio realmente y África, aunque es pequeño, el porcentaje de la tarta va creciendo respecto al año anterior y lo hará el posterior respecto a este, igual que ocurre con Latinoamérica. Hay que contar en Latinoamérica el gran problema que hay, problema para las empresas, para mí ninguno, con la piratería, ¿de acuerdo? Gran parte de la piratería se centra en estos mercados emergentes. Y además es verdad, son zonas de menor poder adquisitivo que los grandes centros de producción y la gente piratea. No soy nadie para juzgarlos, ¿de acuerdo? Aquí tenéis, he destacado en el punto 4 los juegos. He puesto ahí Fortnite en azul porque curiosamente en interplataformas sigue siendo el juego que más usuarios activos por mes tiene. En PC, Roblox, pero Fortnite es el auténtico gigante en este sentido, ¿de acuerdo? Y ahí veis realmente la siguiente tarta, las siguientes dos tartas tienen que ver con la cuota de ingresos por consolas y la de abajo por PC. Y en el medio he puesto los elementos que se describen. El verde oscuro es el juego premium o completo, el DLC como contenido descargable, microtransacciones implementadas en el juego o suscripciones. Como veis, el dato aquí importante es que el PC gana casi el doble en suscripción a las consolas, lo que quiere decir que las consolas van a trabajar realmente en este aspecto en los próximos años, ya lo están haciendo, pero sería un nicho en el que podrían trabajar, ¿de acuerdo? Y después aquí he entresacado distintos resultados que son, por ejemplo, vamos rápido, ¿voy bien de tiempo, IP? Vale, vamos rápido. Los juegos de PC y consola atraen un público más equilibrado en cuanto a género y edad. Voy a leer solo los epígrafes en verde que están ahí. El juego multiplataforma es cada vez más frecuente, ya lo sabéis, la gente no juega solo a PC. Lo juego yo a PC, a Switch, a Xbox, no me quiero imaginar la gente joven a lo que juega. Los juegos de PC y consola cada vez son más igualitarios, cada vez los juegan más chicas, más chicos o más géneros no binarios, jugadores no binarios, y eso es realmente importante. Bien, rápido en el metaverso. Esto lo voy a hacer muy rápido porque sé que vamos mal de tiempo. Bueno, aquí me he permitido, si tenéis tiempo de verlo, todo esto está colgado en mi página, luisnavarrete.com, porque esto me ha costado trabajo hacerlo, porque no existe, que es realmente una historia del metaverso. ¿Qué hitos se puede considerar los que nos han traído hasta el metaverso actual, ¿no? Esa idea que todo el mundo quiere trabajar sobre ella. Esto utilicé ChatGPT, pero el ChatGPT, que tan listo todo el mundo cree y tanto miedo le tiene,
yo creo que excesivo, creo que se está exagerando sobre la potencia de ChatGPT. Creo que el que lo exagera es porque no lo ha probado. En el momento que lo pruebes te das cuenta que es como un vecino torpe o algo así. Yo no lo veo para nada espectacular. Muchas de estas cosas se las tuve que decir yo. Oye, pero te olvidas del sensorama de Morton Hellitt. Ah, sí, perdón, me decía, me he olvidado. Hasta que configuré esto que veis aquí, pero me interesa mucho más este apartado dedicado al blockchain y al NFT. Fijaos, blockchain gaming es la tendencia de los videojuegos. Se refiere a la combinación de tecnología blockchain en los videojuegos. La tecnología blockchain es una especie de libro de contabilidad que registra y verifica transacciones de forma segura y transparente. En el contexto de los juegos, esto significa que los elementos del juego, personajes, enseres, identidades, cualquier cosa que penséis, podrán ser objeto de transacciones virtuales y compradas y registrados en esa cadena realmente de bloques de manera segura. Esa es la manera fundamental en la que se va a unir el mundo físico y virtual. Gente que podrá vender estos objetos. Ahora mismo compramos un juego, pero no es nuestro. Es nuestro el juego, pero no son los personajes. A partir del futuro se supone que sí. Es lo que vamos... Aquí os he puesto algunos ejemplos de juegos que usan blockchain. Los tenéis ahí, posiblemente los conozcáis mejor que yo no he jugado a ninguno. Y en el tercer punto he sacado una especie de ecosistema de todas las empresas que convergen en esto que se llama blockchain gaming, ¿de acuerdo? Vale. España, nosotros y Andalucía. Bueno, ahí he entresacado los datos desde Newzoo a EBI, el libro blanco del desarrollo de videojuegos, datos absolutamente públicos. Ese es el ranking de juegos para consola y PC en España, en el punto 1. En el punto B he puesto ahí el porcentaje de jugadores en el mercado español, hombres, mujeres, no binarios. Y ahí veis el número o la cifra de jugadores en millones, 31,7 millones de jugadores, para un total de beneficio de 2.380 millones, lo que nos convierte en el 13 mercado del mundo. En el punto D tenéis el porcentaje, las distintas cifras en porcentaje a qué se dedica la gente. El 82% se dedica a jugar, el 29% se dedica a otras experiencias de comprometerse con el juego de otra manera, ¿de acuerdo? A ver, o realmente solo a crear contenido. Y ahí tenéis el porcentaje por edades. Las personas entre 36 y 50 años en nuestro país son las más activas en el gaming, ¿de acuerdo? También es posiblemente, por los problemas que tiene nuestra pirámide demográfica, la más numerosa. No cumplimos esa norma de que las generaciones alfa y zeta sean las más numerosas en este país, sino que la generación X es posiblemente, por el boomer de los años 70, 80, la más numerosa. Ahí tenéis también el tiempo dedicado por consola y la media de horas jugadas por semana, ¿de acuerdo? Me adentro y el gasto, aquí tenéis el gasto, esto me interesa. El 58% de los jugadores españoles gasta o invierte dinero en PC o en consola, y lo hace realmente cuando hay una oferta especial, para jugar con familiares o amigos, para desbloquear contenidos extras, para tener acceso realmente a contenido nuevo en cada temporada o para acceder a una suscripción. Centrándome en Andalucía, en esta retahíla enorme de datos que os estoy dando, esto lo he extraído de Debuego, que es una plataforma que también está en AEBI, realmente, que es la Asociación de Empresas Españolas de Videojuegos. Digamos que Debuego es la empresa que se dedica a crear estadísticas sobre nuestras empresas españolas que trabajan en este sector, y Debuego realmente vende estos datos a otras empresas. Por eso, si vais a algunas de estas españolas, veréis que son datos extraídos de Debuego. Ahí tenéis por provincia los estudios que se dedican al desarrollo de videojuegos. La tabla es mía, la he hecho yo, como todas, y por eso veis aquí que si contáis los números de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, salen 102, pero si vais al mapa, que es de Debuego, salen 103. No me preguntáis dónde está el error, pero en el mapa salen más que los que yo contabilicé. Veis ahí que en Andalucía hay 15 estudios
que realmente dedican a otras actividades que no son el desarrollo de juegos, sino que son actividades relacionadas con el mundo del videojuego. El doblaje, por ejemplo, la incubación, etc. 7 en Sevilla, 6 en Málaga, 1 en Córdoba, 1 en Cádiz. El resto son oportunidades de trabajo para futuros comunicadores, por supuesto. Aquí entresaco empresas andaluzas que estén próximas al metaverso. Esta es una estadística hecha a mano. Hecha a mano significa que he entrado en esas empresas y he visto su descripción y a qué dedican su tiempo. Y ninguna realmente expresamente tiene la palabra metaverso entre sus objetivos. Lo máximo que he encontrado son empresas que se dedican al desarrollo virtual o al desarrollo de realidad aumentada o mixta, y las he incluido aquí como empresas que podrán dar el salto más fácilmente que otras por haber tejido ya una red de tecnología que hará que el salto para ellos sea menos traumático. Después aquí, fijaos, estas son realmente las empresas que en Andalucía han hecho más de un videojuego. 3, 6, 4, 4, 4, 3, 3. Claro, me parece extraño, porque por ejemplo, yo sé que aquí estaría Genera o Enjoy Games, que son de Sevilla, grandísimas empresas que hacen muchos juegos para móvil y no están aquí. ¿Por qué? Porque esos juegos no están contabilizados en la base de datos. Son juegos que no dejarán una huella nunca en el jugador, sino que son juegos que son juegos de temporada o de 1 o 2 temporadas y luego dan paso a otros juegos. Pero bueno, entiendo que cuando las empresas se molestan en decir que tengo 3 o 6 juegos desarrollados, significa que son juegos para consolas o para PC que los hacen más duraderos en el tiempo. Eso son lo que hay. Aquí he entresacado, y esto está vinculado, pero no lo voy a ver para que lo veáis vosotros en casa, distintas empresas, startup que se dedican en Andalucía al mundo del metaverso. Other Labs, Educa 360 o Data Casas Prospects. Están vinculados a resaltar el proyecto del Ayuntamiento de Málaga con una incubadora y una aceleradora de este tipo de iniciativas, que para mí es lo mejor que he visto en este buceo que he hecho sobre este mundo. De hecho, Málaga se va a llevar el gato al agua, me parece bien, están poniendo las bases, lo están haciendo bien, del metaverso, estoy convencido. Porque, fijaos, para mi sorpresa, de estas 103 empresas que hay en Andalucía, me metí en una base de datos que se llama Savi, que da datos sobre las empresas a nivel ibérico, da empresas que realmente desarrollen su trabajo en el sector de la edición de videojuegos, en el epígrafe 5821, no en otros epígrafes que les permitan colateralmente, como desarrollan software, también desarrollan juegos, no, sino empresas que por definición han nacido con el deseo de crear videojuegos, 44, y 26 de ellas en Málaga. Lo que significa que para mí realmente la provincia puntera en la que está destacando el videojuego y que se va a llevar por iniciativas propias el gato al agua del metaverso es Málaga. Porque el resto de provincias hace muy poco, realmente. Está haciendo muy poco. Esos son los datos que puedo contaros sobre el videojuego en Andalucía. Bien, si entro en la siguiente fase, un poco más crítica, quiero poner de manifiesto que este hipersector, donde tantos números nublan nuestro juicio, todo parece, el futuro parece perfecto, ¿no? Mamá, me voy a dedicar a los videojuegos cuando llegues hoy al almuerzo a tu casa, porque es un mundo maravilloso. No, cuidado. Ni es tan maravilloso y en España lo es menos. Es menos maravilloso que en otros lugares. Os comento aquí algunos dilemas de la industria que yo he entresacado. En estos dilemas, en algunos casos, ya entramos en valoraciones personales. Primero hablo del crunch. En estas empresas, más que en ninguna otra, la actividad del crunch, lo que se llama en inglés el overtime, el esfuerzo que se le demanda al personal que trabaja realmente para sacar un proyecto según marca el calendario, es superior a cualquier otra actividad industrial. Hay otras del sector del entretenimiento y del ocio que también se mueven por la animación. Aquí había un compañero antes, también se mueve mucho
en estas lides, ¿de acuerdo? Pero no supera al videojuego, que nunca se deshace, por muy grande que sea la empresa, del complejo de startup. La gente, sobre todo en Estados Unidos, sigue creyendo realmente que está en una startup, aunque facturen varios billones de dólares. Porque la empresa fomenta esta idea. Fomentemos la idea de que si no nos damos prisa, la empresa va a caer, su trabajo va a peligrar, y realmente esto se fomenta desde el empresariado norteamericano y creo que también a nivel mundial. Por otro lado, la vida laboral útil de estas personas es muy breve. En el ámbito de la programación o del arte puede ser más extensa, porque un programador o un artista puede tener vida después de que abandone la industria del videojuego, pero un diseñador de videojuegos rápidamente, si no vive en una empresa gorda y grande que le permita convertirse en senior, rápidamente sustituido por un junior que sale más barato y rentable para la empresa. Por lo tanto, la vida laboral útil de un diseñador de juegos en Estados Unidos es de 10 años, ¿de acuerdo? Luego se van a otras parcelas, a otras industrias, intentan montar algo por su parte. Esto hace que realmente la vida sea muy dura para ellos. Hay un concepto en antropología que es el de autoplay, que se aplica a los ludópatas de máquinas tragaperras, ¿no? Y que yo utilizo aquí para expandirlo a cualquier ámbito. Es cuando el ludópata se mueve entre el deseo de jugar y la aversión al propio juego, conocedor de los males que le trae a sí mismo o a sus seres queridos. Este concepto se aplica también a la industria del videojuego porque los trabajadores son fanáticos, la mayoría, que se mueven entre el amor al juego, pero las prácticas empresariales van sembrando en ellos la semilla realmente de la aversión al propio mundo en el que están trabajando. Y de alguna manera están presos de un mundo que aman, pero al mismo tiempo odian. Estadísticamente suelen ser gente que no está emparejada, no está casada. Los programadores, sobre todo, tienen que dedicar horas y horas, jornadas larguísimas. Tienen el problema de la tangibilidad de su trabajo. Nunca le puede enseñar a la familia, si la tiene, qué es lo que ha hecho, porque está en un servidor que no puede enseñar. Hay serios problemas que ya rozan lo psicológico, ¿de acuerdo? En el libro del dilema del desarrollador de Casey O'Donnell se dice que son vidas perdidas, ¿de acuerdo? Otro problema es el modelo centro-periferia. Aquí es un modelo económico que trasciende al videojuego y que tiene que ver con la industria, con la cultura, porque el modelo centro-periferia está extraído de la experiencia colonialista de los siglos anteriores, donde realmente hay un centro y después hay una periferia. Hay dos teorías económicas, una que dice que el centro y la periferia son inamovibles. El centro es Estados Unidos, hablo de videojuegos, Europa, Japón, y hay otras teorías que dicen que no, que siempre se puede recentralizar y que lo que es periferia se puede convertir en centro. China sería el ejemplo. Cómo las grandes corporaciones se han convertido a través de distintos holdings, se ha convertido realmente en centro, aunque sea periferia política e ideológicamente para Occidente, pero realmente es un centro industrial, ¿de acuerdo? El videojuego reproduce estos males. Muchas veces nosotros evidentemente somos periferia, España es periferia, es un mercado donde nuestros estudios e industrias trabajan para otras empresas y por lo tanto hay serios problemas. Y además nuestras empresas repiten a nivel estructural los problemas de las empresas españolas. Poca capitalización, poca financiación, como lo veremos, y sobre todo escasa mentalidad de empresario. Pero no quiero hablar de empresario, porque no están aquí, pero realmente he conocido a muchos y la mayoría nunca innovan, nunca apuestan por nuevos formatos, los entiendo también, el dinero suyo. Y después aquí veis el empresario, la tercera columna, que estoy también en desacuerdo, yo estoy en desacuerdo con casi todo, con la democratización de las tecnologías como Unreal o Unity, que aparentemente sirven para que un país como nosotros, periferia, desarrolle juegos, pero que en verdad nos estamos convirtiendo en lacayos y servidores del centro que pueden contratar ahí donde le plazca mano de obra muy barata, porque hay gente que está formada y ha dedicado esfuerzo de su gobierno, de su país, a formarse en ámbitos que serán aprovechados por el centro. Por lo tanto, yo que he pasado días, horas
en Unity y que me considero un usuario medio alto, soy enemigo de estas cuestiones si se utilizan como se están utilizando en la actualidad. Problemas locales, destaco ahí la financiación. Ningún estudio español tiene dinero para hacer su primer videojuego, siempre depende de financiación fundamentalmente pública. Esto les impide diversificar su catálogo y trabajar en doble flujo, dos equipos trabajando en dos proyectos, porque normalmente trabajan solo en uno, y a veces para ganar dinero tienen que ponerse al servicio de un gran estudio, y eso hace que ya no crezcan nunca, o que sea muy difícil. Es un poco como lo que hace Carrefour con las pequeñas empresas, ¿no? Les dice, tú a partir de ahora nos vas a servir el agua. Carrefour es tan grande que termina quedándose con toda el agua de esa empresa, hasta que esa empresa ya no tiene otros clientes. Y en ese momento Carrefour le dice, y ahora yo voy a poner el dinero para que te compro la botella de agua. Pues más o menos pasa igual cuando trabajas o dependes de un tercero para sacar adelante el trabajo de ello. Por supuesto, la visibilidad marketing es otro gran problema. No sé si sabéis, pero por ejemplo, yo he desarrollado 4 juegos y por mucho marketing que hemos hecho, mucho dinero que hemos gastado en estrategias publicitarias, no podemos competir nunca con el marketing hacia las grandes empresas, y nuestros juegos siempre eran todas en el océano. Y por supuesto, las empresas españolas tienen en el deber el hacer una mejor política de géneros. Muy rápido, porque estamos en el medio. Muy rápido. Aquí, para una reflexión. Todo esto que hablaba a nivel industrial tiene su reflejo en el nivel también académico, gubernamental, político. Fijaos, esto simplemente lo digo como reflexión. Hay realmente una... Al final, la pregunta, ¿hay una tendencia del mercado y de los gobiernos, de lo que es el centro, a redirigir nuestra atención hacia el videojuego como la panacea, como el tótum que todo lo puede realmente? Yo creo que sí. Veréis, hace poco, bueno, antes de 2006, antes de la administración Obama, se desclasificó material de la NSA, que es la Agencia de Seguridad Americana, y se recoge claramente desde el propio gobierno de los Estados Unidos cómo se debe redirigir la política gubernamental para potenciar el mercado de los videojuegos si realmente queremos convertirlo en un gran sector, y cómo realmente la academia va cambiando su perspectiva respecto al juego. Yo he hecho la prueba, lo estoy haciendo para un libro que voy a publicar con Paidós. Si vais realmente a los años 80, 85, rozando el 90, la gran parte de la investigación que se hace en la academia es negativa, se demoniza el videojuego. Sin embargo, coincidiendo con el auge de las grandes plataformas Xbox, realmente PlayStation, ¿no? Todas estas grandes plataformas, o la de Nintendo, digamos que hay como una llamada a convertir esta industria en una industria de éxito y a que la gente la considere así, y se va redireccionando realmente la investigación hasta convertir al demonio en ángel. Y eso es evidente, y os invito a que lo comprobéis, ¿de acuerdo? Hay un redireccionamiento. Ojo, no estoy diciendo que el segundo, o que Obama, o que Bush llamara al rector de Harvard, ¿no? Y le dijera, oye, a partir de ahora vais a publicar. No, pero estas tendencias funcionan de manera mucho más sutiles, ¿no? Por proyectos que se financian, por dinero que no se le da a uno y se le da a otro, y al final el videojuego termina siendo convertido en una panacea, ¿de acuerdo? A todo esto es lo que yo llamo giro videolúdico. Lo hago realmente por paráfrasis con el giro lingüístico y el giro narrativo, que me permito explicar muy rápidamente. El giro lingüístico se produce en los 50-60, tiene que ver con determinadas corrientes que pusieron el acento realmente en el significante sobre el significado. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, en la literatura o en la filosofía, el texto sobre el contenido que vehicula ese texto. Entonces, lo importante era la textualidad, de manera que si tú cambiabas una palabra en un texto, el texto había cambiado su significado por completo. Es lo que se llamó la herejía de la paráfrasis, ¿de acuerdo? Después está muy unido el giro narrativo.
la gente que empezó a estudiar narrativa, y de ahí emerge todo el transmedia, se dieron cuenta de que realmente la textualidad no es importante, que las historias no son procesos textuales, son procesos cognitivos, porque las historias permanecen en nuestra cabeza cuando el videojuego que jugábamos y que nos la enseñó ya ha desaparecido, o el libro lo tiró tu madre a la papelera. Es decir, las historias son dispositivos cognitivos, no textuales. Y a partir de ahí realmente hay un giro narrativo en cómo se conciben y que yo creo que es el origen a entender el mundo de las narraciones y de la transmedialidad como lo entendemos hoy. Y el giro videolúdico es este otro giro videolúdico, este otro giro donde todo se ha ludificado, donde los alumnos, los investigadores han depositado su fe en los videojuegos, nadie es acrítico con el medio, yo sí. De hecho, voy a decir que yo he dedicado gran parte de mi vida a estudiar la historia de España, otra gran parte a los videojuegos, y a partir de que termine DIGRA, DIGRA es el gran Congreso Internacional de Videojuegos que coordino ahora en Sevilla en junio, chapo, cierro el chiringuito de los videojuegos y me dedico a otra cosa. No puedo, no soporto más tantas corrientes positivas sobre el medio desde la academia. La academia, no lo digo, no es una broma ni una exageración de andaluz, es una decisión que ya he tomado hace tiempo. No soporto realmente el espíritu acrítico que invade. Yo hago todos los años, dirijo 7 u 8 TFMs, ninguno es crítico con el videojuego, todo es subrayando lo maravilloso que es el mundo de la saga de los Souls, o lo maravilloso que es el mundo de The Last of Us. Nadie se preocupa por ir más allá de lo que hay tras esa superficie de lo que es el juego. Y esto es algo que no solo ocurre en investigadores noveles, ocurre en gente que ya es muy talludita. Y además los videojuegos, yo que me he dedicado los últimos 14 años a estudiarlos y a escribir libros, los videojuegos han entrado en un bucle. La investigación sobre videojuegos está siendo reverberada continuamente. Se reverbera en una palestra anglófona, que es donde nace el norte de Europa y Estados Unidos, se reverbera una y otra vez. A mí ya me tiene cansado porque ya no sé qué escribir en mis artículos para que sean nuevos sobre los videojuegos, pero que después, en España, cuando llega, los Game Studies en español vuelven a reverberar lo que se dice en Estados Unidos y el norte de Europa. Para mí es insoportable. Abandono, tiro la cuchara de los videojuegos. Entonces, esta es mi propuesta. Un mundo que estadísticamente es perfecto, pero un mundo que cualitativamente, si nos metemos en él, tiene muchos problemas, problemas que no se van a curar de aquí al año que viene, sino que van a perseverar. Y bueno, pienso que este giro videolúdico hacia el que vamos, soy enemigo total. Veréis, os pongo un ejemplo y con esto termino. Yo he visitado grandes empresas de estas que tienen el complejo de Silicon Valley, ¿no? Que vas, y la gente que trabaja tiene una cocina llena de fruta, de plátano, y la gente puede ir a la cocina, incluso tienen sofás que se sientan a jugar a la consola, o salas de estar con chimeneas que transmiten fuego de verdad. Pero después les están pagando 1.000 euros. O sea, la cuestión es que el tipo se sienta como en casa, pero gana 1.000 euros. Y el tipo que te manda, tu jefe, el que está por encima como tú, tiene también como tú una camiseta de Mario Bros. Y sois colegas, ¿no? Pero el tipo te pide que estés allí 14 horas hoy y mañana hasta que salga el videojuego. Pero ganas 1.000 pavos. Yo prefiero que el jefe tenga corbata y que me diga sin ningún tipo de compañerismo o de amabilidad, oye, tienes que hacer esto, y que me paguen más. Eso es lo que yo quiero. Y estas empresas, a veces, lo que yo conozco, quizás me estoy equivocando, utilizan este gamificar el espacio, este unir el mundo de casa con el mundo del trabajo para beneficio propio. Totalmente en contra. Yo haría un libro que sería sobre, no sé cómo lo llamaría, crítica a la gamificación pura, remedando un poco a Kant, porque hay que hacérsela, desde luego. Y con esto termino. Muchas gracias. No, un momento. Por favor. Voy yo primero, porque para eso estoy en esta mesa.
Sí, por supuesto, pero por una vez voy a ejercer la autoridad que la mesa me concede. Si se me permite. Yo tenía expectativas con esta conferencia, pero la verdad es que se han visto superadas. Y en algún momento no podré evitar meter algo de humor, porque los que me conocen saben que suelo hacerlo, pero también ayer hablando con Domingo Sánchez Mesa y con Rui Torres estábamos diciendo que en tiempos como estos deberíamos utilizar el arma del humor en la academia como una forma de, a ver si así se nos oye, ¿no? Y entonces, yo me tomo en serio tu renuncia y te pido por favor que escribas ese libro de la gamificación. Yo y los que han sido alumnos míos saben que he odiado siempre el que nos metan la idea de la gamificación de todo, los serious games, se puede aprender con los videojuegos. No, los videojuegos son para jugar. Pero bueno, yo creía que quizá íbamos a hablar también de cómo estas startups en Andalucía suelen durar, o estas empresas suelen durar un ciclo de 3 años, porque empiezan con una gran idea y luego cuando empiezan a desarrollarla tienen que trabajar para un gran estudio y entonces ocupan su tiempo, su esfuerzo, sus horas en eso y entonces no pueden desarrollar el videojuego y al final de los 3, un ciclo de vida de 3 o 4 años, desaparecen después de haber un síndrome de burnout increíble entre los que estaban allí, ¿no? Y bueno, por eso digo que he superado mis expectativas. Voy a dejar paso al público antes, sin dejar de agradecerte la generosidad absoluta que tienes de compartir todo esto con nosotros online, porque a veces damos las cosas por hechas, pero para esto está la universidad pública, de la que luego se alimentan, etcétera. No voy a seguir. Dejo paso al público. Bueno, Luis, yo felicitarte, no, refelicitarte por este trabajo deslumbrante, magistral que has hecho y lo de que me lo ha pisado la señora esta que coordina la mesa, lo de la generosidad de ponerlo ahí en abierto para todos, ¿no? Y bueno, la pregunta de verdad, en un momento dado tú has dicho todo convergerá en una sola plataforma. Y mi pregunta, que surge de una idea que yo tenía antes, pensando que era fruto de mi ignorancia y estupidez, era si todo convergerá también en un único discurso que será a la vez ficción y realidad, informativo y lúdico, imagen y palabra. ¿Llegaremos? ¿Piensas tú que llegaremos a eso? Gracias, Eladio, por tus palabras. Y bueno, y este trabajo, claro que sí, lo pongo a disposición de Cinatic. Yo creo que ya estamos en el discurso unívoco. Es decir, que yo creo que ya estamos prácticamente en ese discurso. No sé si te refieres a un discurso de carácter ideológico. Fundamentalmente a un discurso textual, es decir, a la formalidad. Ah, claro, a la forma, a la propia forma. Efectivamente. Claro que sí, claro que llegaremos, totalmente. Fíjate, por ejemplo, ¿cuánta gente hoy para jugar juegos o ver juegos utiliza Twitch? Vale, pues ahora en Roblox, si tú quieres, tú puedes entrar a un mundo virtual y ya no tienes por qué ir a ver juegos a otra plataforma, sino que puedes ver a la gente jugar en esa propia plataforma. Es decir, la diversificación de 2 tareas en 2 plataformas distintas siendo engullidas por una. Y realmente, claro que sí, yo creo que el interés, la preparación es que todo converja en ese metaverso para el que nos están preparando, que no es más que un marketplace, realmente, donde habrá un montón de empresas y allí viviremos, trabajaremos, un poco como el oasis de Ready Player One, ¿no?, de Ernest Cline, un poco esto. Yo creo que sí, que vamos a una plataforma y vamos a un discurso textual, a una única forma, donde desaparecerá, por ejemplo, en Fortnite se estrena Star Wars o Stranger Things. Los conciertos se hacen ya en estas plataformas. Claro que vamos a un único discurso, a un abaratamiento de costes para el mercado, para estas grandes empresas, claro que sí. Creo que eso es lo que vamos. Para mí ese es el gran pavor, no tanto la inteligencia artificial, que creo que la gente
está muy apurada, se siente muy apurada por la inteligencia artificial. En el momento que la probéis veréis que no ha llegado. De hecho, yo le dije, discúlpame que divague, le dije, ChatGPT, ¿tú eres capaz realmente de pensar abductivamente como una persona? Es decir, de tomar decisiones en contextos que son inéditos, no en contextos en los que te han formado, sino en contextos inéditos, como yo. Yo puedo pensar en el futuro, ¿tú puedes? Y me dijo, no, yo no puedo. Le dije, entonces no eres ningún problema todavía. Creo que ahí será el gran problema de la inteligencia artificial, todavía no hemos llegado. Pero sí, coincido, creo que vamos a un único discurso. Totalmente de acuerdo. Mientras alguien tiene la valentía de levantar la mano, por favor, me puedo colar yo otra vez. Claro, estamos aquí para eso. Me ha hecho gracia cuando has dicho lo del canon en Star Wars. Eso me lo tienes que explicar, tú eres experta. Mira, yo me estoy muriendo de la risa porque con la última tontería que han tenido con la IP de Halo, la serie de televisión que para Paramount Plus, la gente encargada de Transmedia ahí en 343 Industries dijeron que era canon adjacent. Entonces ya, como hay multiversos, ¿qué más nos da el canon? O sea, el canon, es el canon. No hay canon, hay IPs y punto. Claro, pero para esta gente es importante porque si una plataforma le vende a su público que tiene el canon, tendrá más suscriptores. Bueno, por supuesto. Es que eso es importante. Pero a cada momento decides lo que es el canon. ¿Quién define el canon? Es importante porque al final se convierte en tener más o menos espectadores. Eso es lo fundamental. Sí, pero que al final no. Pero, por ejemplo, yo la idea de canon, que la conocí desde la literatura, y soy muy aficionado a Holmes, a Sherlock Holmes, sí. El canon era los libros y los relatos. Sí. No sabía que ahora se podía, por decisión de no sé quién, decidir que un videojuego de Holmes, por su importancia o relevancia, también es canon. Eso ahora se puede hacer. Yo me quedo perplejo. De que el canon se expande en función de los intereses de las multinacionales, ¿no? Ahí está. Por eso te digo que al final lo que hay son IPs, porque esto del canon adjacent, y luego acuérdate cuando compra Disney Star Wars, a Leland Chi y al Holocron le dicen adiós muy buenas. Totalmente. Pero bueno, yo te quería comentar, sabes que aquí en el Máster de Nuevos Medios y Periodismo Multimedia tenemos la suerte de contar con Espen Arce. Sí. Y precisamente él, hablando de unos números también generales sobre videojuegos, hablaba sobre esto, sobre la socialización, que es lo que tú has remarcado. Sobre la ludificación, ¿no? Un poco, ¿no? No, y sobre cómo un objetivo del videojuego ya no es jugar, sino socializarse. Claro, claro. Entonces, con las redes sociales empezamos a pagar por socializarnos con nuestros datos y ahora ya vamos a empezar a pagar directamente para socializarnos, ¿no? Me ha parecido muy interesante que marcaras. Además, sabemos todos que las redes sociales, muchas de ellas, otras no, las más actuales, pero muchas de ellas se están quedando para la generación X. La gente más joven ya no, nosotros, yo ya estoy fuera, yo ya no estoy ni en la X. Entonces, bueno, que realmente, ¿qué va a pasar realmente esta gente? Estos chicos socializarán, me gustaría saber su opinión, pues realmente en estas plataformas, que es una antesala al metaverso, creo yo. ¿Qué os parece, chavales? ¿Vosotros jugáis? ¿Sois jugadores? ¿No sois jugadoras? Esto tengo que decirlo también, que nadie me llame machista, pero yo que me dedico a enseñar programación a mis alumnos para que programen sus propios juegos, tengo que decir que las chicas realmente sienten una fuerte aversión por la tecnología. Pero no es culpa de ellas, es culpa de que culturalmente hemos asignado que la programación y las matemáticas y todo eso es cosa de chicos. Y mis alumnas casi no quieren hacer videojuegos. Hola. A ver, aversión no, porque estamos viendo los juegos como Fortnite y eso, que son puro entretenimiento. Pero yo veo otro tipo de juego, en el que, por ejemplo, el último que salió de Gris. Sí, claro. ¿Se considera el arte como, los videojuegos como arte? Pues hay otro campo que, por ejemplo, para mí es más llamativo que ¿cómo se llama? O sea, que el tipo de batalla, un shooter. Sí, o por ejemplo el LOL o ese tipo de juegos están bien, pero como que no sé, no empatizamos con ellos. Vale. Pero, muy bien, gracias. O sea que para ti es importante que el videojuego
consiga un estatuto de arte. No, Como lo consiguió el cine, porque son procesos similares, ¿no? El cine no era realmente un arte. Las primeras universidades que estudian cine surgen después de la Segunda Guerra Mundial, conjuntamente con las cinematecas. Y el cine nace en 1895. El videojuego nace, para mí, en el 52. Y ya mucha gente lo considera arte. Yo lo considero un arte, claro. No en todos los casos, evidentemente. yo hablaba pues personalmente, por ejemplo, videojuegos como hoy mismo se estrena el Zelda. ¿Cuál? Zelda, Ah, Zelda. el nuevo, el Tears of the Kingdom. Pues un juego que me aporta un visual y una historia que te atrapa, son juegos que personalmente jugaría, no como los de batalla o de Sí, combate. Pero, totalmente de acuerdo contigo. A mí la verdad es que me gustaría comentar varias cosas. La principal, bueno, ya con el tema este, que en el cine en su momento no se consideraba arte y se consideró arte a partir de una obra muy importante, que creo que era Ciudadano Kane o una... Bueno, puede similar. ser. Hay muchas. Y actualmente, como que hay en la comunidad del videojuego, mucha gente teoriza cuál va a ser el Ciudadano Kane del videojuego. Ya. Algún juego así gordo, así como muy artístico, muy interesante, que llegue a sentar al videojuego como arte, ya por fin. Eso ¿Qué me opina? encanta, pero hay una diferencia, que detrás de Ciudadano Kane estaba Orson Welles, y detrás de ese gran videojuego que va a llegar no lo sabe ni su padre. Es decir, que no lo conocerá nadie porque no importa. Es decir, hay un concepto que es el de autor, por el cual el cine se legitima en muchas ocasiones como arte o manifestación de un universo particular de una persona. En el videojuego hay diseñadores que lo tienen, todos lo sabemos, pero no son de dominio público. Entonces, claro, necesitamos, digamos, que los procesos de crítica, de la función crítica que ha surgido el cine, que ha seguido el cine, son muy distintos a los que va a seguir el videojuego. No tenemos un Ciudadano Kane, pero tampoco tenemos una intolerancia, un nacimiento de una nación, no tenemos ningún Napoleón, no tenemos nada. Ahora se habla de que The Last of Us podría ser esa gran obra que realmente catapulte el videojuego a los lugares que tiene el cine, ¿no? De hecho, la adaptación que ha hecho HBO sobre The Last of Us es realmente una adaptación única en el mundo de las series. Única por cómo es y por lo que adapta y cómo lo adapta, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo. Tiene que llegar ese momento todavía. Bueno, me tenía que tapar la cara. No sé qué pasa, no tengo ni idea de lo ¿Hay que pasa. problemas? Sí que... Ah, vale. ¿que quieren hablar? No entiendo. Yo me creía que decías que tengo que parar esto. Mientras lleváis el micro, quería decir una cosa. En Francia sí es le Deuxième Art, Claro. porque ya tienen una academia, la Academia de Jeux Video. O Está sea, considerado. ellos lo consideran el 10º arte. Sí, sí. Y aquí en España ya es bien de interés cultural desde hace 2 o 3 años. O sea, yo creo que lo de hablar si es arte o no es arte, para mí eso ya está superado. Y no hace falta tener ciudadano que... No sé. Pero bueno, los franceses ya lo dicen que es le Deuxième Art. Perdón. No pasa nada. Bueno, agradecerte que estés hoy aquí con nosotros. La verdad es que ha sido una charla muy interesante. Y yo, bueno, estoy en cámara, pero me ha parecido curioso que comentaras que el tema de que las chicas no suelen dedicarse a la programación o no suelen tener esa tendencia a jugar a videojuegos. Es decir, que en mi caso, por lo menos, no es. Sí que es verdad que, bueno, yo he estado en cursos de programación y sí que no soy experta en el lenguaje de la programación, pero sí sé defenderme. Y yo soy una gran jugadora de PvP, es decir, que tuve mis años de League of Legends y también soy una gran jugadora de shooter, con lo cual no considero que haya ciertos géneros que únicamente se adscriban a un género concreto. Creo que al final son gustos personales que tú tengas como jugador y bueno, igual que me puedo jugar un shooter, yo también soy bastante propensa a jugar a videojuegos que tengan una historia y que giren en torno a una historia y incluso a MMORPG. O sea, Sí, sí. no considero que
o sea, ciertos videojuegos como tal tengan una predilección hacia un ámbito u otro. Sí, gracias por tu intervención. Discúlpame si he dado la idea de que soy un poco sesgado o incluso machista con este comentario. No, para nada. A mí me encantaría un mundo de jugadores, en general, jugadores. No me importa el género, ni me importa el sexo, ni me importa nada, jugadores. Pero sí tengo que decirte que por tradición cultural existe esa diferencia. No en ti, afortunadamente, pero existe en muchas mujeres. Y es una tendencia desde hace mucho tiempo, desde los años 80, desde que los videojuegos se jugaban en antros que tú no imaginas, que se llamaban billares o futbolines, le llamábamos. Desde entonces el público era el 99% masculino y las chicas no iban, y además estaban asociados a lugares al menos en mi barrio, porque yo soy muy popular, de un barrio muy popular de Sevilla, estaban asociados a la drogadicción, al latrocinio y a los maleantes. Y realmente esta etiqueta del lugar, del espacio de juego, se transmite al contenido, se extrapola al contenido. Y en muchas ocasiones eran contenidos que no estaban bien vistos para las chicas por sus propios padres. Y realmente eso es algo que tenemos que cambiar, porque en el videojuego hay grandes experiencias, como tú sabes, si te gusta el videojuego narrativo, de las que se puede aprender mucho, emocionarse, llorar, y por lo tanto estoy de acuerdo contigo. Me alegro de que programes. ¿En C# programas? ¿En qué programas? ¿En qué lenguaje? O sea, ahora mismo no estoy muy puesta. La verdad es que no me acuerdo del nombre del programa. Es que hace mucho tiempo que no programo, la verdad. Bueno, pero sí sabría si más o menos me manejo. O sea, oye, sí. pues en cualquiera que programes, ahí sí te recomiendo ChatGPT. Brutal. Le dices que quieres un game object que tenga una parábola tal, con una velocidad tal, y te da un script rapidement. O sea que es magnífico. Bien. Yo ya damos la mano. Venga. Bueno, me adelanto, lo siento. Bueno, Luis, felicitarte nuevamente porque me he quedado sorprendido y me has desmitificado lo que son los videojuegos. Yo estaba como que todo el mundo decía que eso era el futuro y tal, y yo creo que hace falta voces como la tuya para que realmente repensemos por dónde vamos. Y efectivamente estoy contigo, que muchas veces todo lo que son la industria que hay en eso es una industria de low cost, de estar súper animado, y es difícil darle un poco de continuidad a las ideas cuando nace. Hablando de lo que tú dices, me ha venido a la mente la película de Erich Fromm, The Congress, y yo creo que también está relacionado con eso, y es, podemos crear avatares, crear personajes que tengan vida propia para que se puedan generar para nuevos juegos, para nuevas películas, pensando ya en este metaverso. Y como te estaban comentando también aquí estos compañeros, aquí estos jóvenes, es que puede ser que en Bellas Artes se puedan dedicar a hacer ese tipo de nuevos personajes, de nuevas iniciativas, que después tú lo puedes utilizar como si fuese un modelo que lo vas a darle narrativa, a lo mejor en comunicación, y después en otro sitio le van a dar la parte de programación, que incluso se puede descentralizar ese proceso que ahora mismo está muy mal concebido porque realmente no tiene finalidad, y si lo descentraliza a lo mejor tendría más sentido, no lo sé. Sí, te he entendido, discúlpame porque reverbera un poco el audio. Tu pregunta es si se podría descentralizar el trabajo de preparación de las personas. Efectivamente, que se vayan generando ese tipo de modelos de personajes tridimensionales que a lo mejor lo están haciendo en un sitio diferente. Tú creas un modelo, como si lo hace Picasso, de un personaje, y ahora lo está utilizando, ese personaje se vende por NFT, con lo que tú has dicho, Vale. y otra persona lo puede reutilizar para crear una historia en otro contexto diferente, sin tener que crear esa industria tan acaparativa que hemos dicho antes. Sí, es uno de los caminos que seguramente tomará la parte menos industrial del proceso. Es decir, que los propios creadores pondrán a disposición de la comunidad sus propios personajes, sus propios objetos que podrán formar parte de proyectos futuros. Claro que sí, ese es el futuro. Ese es el futuro de la creación amateur, digamos, ¿no? Es cumplir el sueño de lo que Manovich decía, ¿no? De Lev Manovich, de crear objetos culturales ya realmente desde cualquier lugar. Y claro que sí, ese es el futuro, creo. Creo, pero tampoco lo puedo vaticinar. Vale. Quería cerrar el último turno de preguntas. Primero para agradecértelo, aunque lo he hecho de antemano.
que estés aquí, que hayas dedicado mucho tiempo a preparar esta conferencia, porque me consta, a pesar de todos los pesares de la vida de cada uno y de nuestros trabajos, que hayas intentado condensar en una hora, que al final ha sido hora y media, un montón de datos, que me consta, porque además lo has dicho, no es lo que tú te gusta hablar de videojuegos, pero ha sido una petición también por parte de este director del seminario de que el sector estuviese dibujado. Yo me hubiera encantado que hubieras tenido la libertad de hablar de la segunda parte, que es lo que realmente te apetece. Y no te voy a hacer una pregunta, te voy a hacer un ruego. No dejes el mundo de los videojuegos. Pero me aburre, Fran. No dejes el mundo de los videojuegos, pero en esa nueva vertiente, cárgatelo. Es decir, habla de la parte negativa. Ser esa voz disruptiva o discordante, creo que es lo que Miguel te lo acaba de decir. Sí. Creo que es lo que todos nos has dejado como, por Dios, por primera vez escucho a alguien que me esté diciendo esto no es la panacea, esto no es, Dios mío, videojuegos, todo el mundo. Por primera vez escucho a alguien con solvencia hablando desde el conocimiento que hay que repensar también el sector de los videojuegos desde una parte no tan en positivo o no tan comercial, mercantil. Sí. Por eso te ruego, no lo dejes. No, yo sé que cansa, yo sé, y además que me consta que si has dicho eso es que lo tienes muy pensado. Hasta aquí llego. Pero lo disruptivo que va a ser dentro de un par de semanas o de un par de meses, cuando en Vigra, supongo que dirás esto mismo. Claro, claro. En el gran congreso de videojuegos vas Estoy deseando que llegue ese congreso para decirle a 300 personas que se dedican a eso que repiensen el modo en el que se dedican a eso, a esa investigación. Me gustará estar allí escuchando. Bueno, pues nada, allí estás invitado. Gracias a vosotros.